Qué bueno. Contesten desde sus casas, aunque no los escuche. Sabes que siempre me pongo un poco nerviosa cuando voy a hablar en público, así sea ante una persona. Ahí está el chat. Voy a intentar concentrarme también en el chat para, para hacer dos cosas a la vez, porque yo soy cero multitask. No puedo, no es algo que no se me da. Gracias. Voy a hacer este entrenamiento, lo vamos a hacer lo más rápido posible. Como tú sabes, los entrenamientos básicos siempre son a las 12 y luego sigue un entrenamiento de valor que tiene que ver obviamente con desarrollo y crecimiento personal. Puedes aplicarlo para muchas cosas, para la parte fría del negocio o quizás también para nutrir tu mente. Esta tiene que ver con las dos cosas porque pareciera que no es parte de lo que requieres hacer, sino es algo que viene con el paquete, pero sí quiero que concientices esto que te voy a platicar. Espero no tardarme mucho y estoy muy emocionada de todo lo que está pasando en nuestra compañía. Les doy a todos la bienvenida. Este es un entrenamiento exclusivo para representantes de Arix. Si a ti te llega una invitación personal, ok, quédate, disfrútalo y tómalo para tu vida, porque todo lo que cada uno de nosotros hacemos es para sumarte a tu vida. No olvides que ninguno de nosotros se salva de la ley del boomerang. Todo lo que lances, des tu nombre o te escondas, todo lo que lances de dentro para afuera, se te va a regresar y con una fuerza muy cañona. Y ustedes saben por qué los digo, por qué estoy diciendo esto. Entonces, bienvenidos a todos, a toda la familia Arix y exactamente, Lee. Ya ven, ya contesté algo mientras estoy hablando. Vamos a ver, pues, ¿qué les cuento de las historias? Para mí ha sido lo que me ha servido todo este tiempo para mantenerme donde estoy, para crecer, para no cansarme, porque ¿quién se puede cansar? ¿Estás de acuerdo? ¿Quién se puede cansar de contar su historia, de contar su vida? Y todos nosotros es la manera en que vivimos y que nos movemos y que nos entendemos y que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos, tiene que ver con una historia. Es el fundamento de absolutamente todo lo que se produce en nuestra vida es o sale de aquello que nos contamos. Entonces, mi petición de ahora en adelante es que pues, te cuentes cosas bonitas, ¿verdad? Porque luego te cuentas cada cosa que te hace daño y que va frustrando quizás la manera en que estás trabajando y que quieres estar fabricando un resultado. Vámonos bien rapidito con este entrenamiento que te va a encantar. Déjenme quitar un momento las preguntas. Historias, sí, nos contamos muchas historias macabronas, no saben cuántas, ¿no? Pero todo lo que nos contamos impacta directamente en nuestra vida, ¿no? Hay, como dice ahí, hay dos cosas que hacemos todo el tiempo. Ayer hablé con una líder muy importante de otra compañía que estaba abierta a recibir información de nuestra parte y ella me decía continuamente, es que a mí no me gusta vender, yo en mi empresa no vendo y a mí no me gusta vender y a mí no me gusta vender y yo decía, what the fuck, ¿no? Pues la verdad sí dije. Pero hay dos cosas que todo el tiempo estamos haciendo en el mundo y sobre todo en el mundo de los negocios. Una, como ves ahí, es contar o vender algo. Vendemos muchas cosas, desde nuestra personalidad hasta un producto o un servicio. Y dos, algo que hacemos todo el tiempo, como les decía, era contar una historia. Todo el tiempo, la conversación incluso que estás teniendo ahorita en este momento al escucharme, es una pequeña historia, un pequeño cuento, un pequeño relato. Entonces, acepta esto desde el principio para que le des un peso mega importante al tema de la historia, porque para mí es ahí donde inicia nuestra venta. Cuando nosotros presentamos, si se dan cuenta, contamos nuestra historia. Toda la gente que ha presentado en la industria, todos, obviamente en nuestra empresa, si te das cuenta, empiezan con una historia. Y si no empiezan con una historia, pues hay que darles feedback, ¿verdad? Pero en la historia es donde para mí quizás tú puedas alcanzar un 50% de efectividad posteriormente en el cierre.
No es el cierre, el hacer una pregunta, aunque es una habilidad que ya no las compartió Eva ahorita magistralmente, no es ahí donde radica el 100% de nuestro resultado al preguntar a la gente, ¿quieres o no quieres? ¿Viste una oportunidad, sí o no? ¿O qué prefieres, no? Que es una de mis preguntas favoritas en el cierre, el ¿qué prefieres? Para mí, el cierre sucede antes, que es en el momento que nosotros contamos la historia, nuestra historia, y podemos hacer un impacto en la vida del otro, porque una de las cosas que vamos a perseguir, ahorita tú lo vas a ver, es que la gente haga un espejo con nosotros cuando estamos contando nuestra historia. Entonces, como te decía, y como dice ahí, es la manera en que estamos estructurando nuestra mente. Hay historias, como bien ahí lo pone alguien de mi equipo, hay historias macabronas que nos contamos y hay historias muy bonitas que nos contamos a diario, y esas son las que debes tú de cultivar, ¿no? Una buena historia, chicos, está empapada de varias, es un proceso de varios pasos, y es importante que tú lo notes. Hay algo que te voy a pedir antes de continuar, que terminando este entrenamiento o antes de que te duermas el día de hoy, porque la vida es hoy, no mañana, hoy es la vida, te pongas a escribir tu historia, que te la pongas a escribir de manera que cuando tú termines de leerla a un buen ritmo, ni muy lento ni muy rápido, tú te cuentes más o menos, te tardes, perdón, de 2 a 5 minutos. De hecho, casi todas las presentaciones que damos, procuramos que en cada tema, en cada uno de los grandes temas de una presentación, que se divide para mí en 6 partes, y que forman parte de la gran estructura de presentar, nos debemos de tardar en promedio 5 minutos por cada segmento. Entonces, tu historia, que es lo primero que debes de contar cuando estás o quieres presentar, debe de tardar más o menos 5 minutos, de 2 a 5 minutos. Créeme que lo vas a lograr, y aparte es lo que la gente especializada y que enseña acerca de las historias es lo que sugieren que nos tardemos. No necesitamos más tiempo para cautivar a nuestro oyente o a nuestro interlocutor, ¿ok? Como estás leyendo ahí en la pantalla, una historia es un hecho envuelto en una emoción que nos impulsa a tomar una iniciativa que transforme nuestro mundo. Aquí una de mis palabras favoritas es impulsar y la palabra iniciativa. Y eso es lo que vamos a hacer y lo que vas a aprender. Y ojalá que nos compartas, por supuesto, tu historia a todos los líderes. A mí, en lo particular, te pido que me la mandes. Tú sabrás cómo mandármela. Estás conectado conmigo de alguna manera. Y esta historia que debemos de contar se divide en 5 componentes. 5 componentes. Mega importante, no te preocupes de tomarle foto a esta presentación, yo te la voy a hacer llegar por si te funciona y si te sirve, ¿vale? Esos 5 componentes los estás viendo en pantalla, empezando por pasión, héroe, antagonista u obstáculo, inspiración y transformación, ¿vale? Para eso voy a hacer un paréntesis y que notes y escuches mi historia. Te voy a contar mi historia en este momento y quiero que notes y que hasta lo pongas por escrito, porque te va a servir de ejemplo de alguna manera para contarte tu historia, ese cuento que te cuentas, ¿vale? Yo soy Verónica Ramírez Lomelí, mucho gusto. Te quiero contar mi historia porque creo que es importante que nos conozcamos y que sepas cómo pensaba antes, cómo pienso ahora y cómo quiero pensar después, ¿no? Yo empecé hace 10 años en esta industria. A mí me pasó algo padrísimo y vas a decir, ¿cómo que me pasó algo padrísimo? Sí, me pasó algo padrísimo. Hace como 11 años caí en un estado de depresión. Yo soy mamá de Jimena y de Camila Jiménez, que son las 2 personas que me sostienen como un roble de 30 metros en mi vida. Todo lo que hago lo hago pensando en ellas y en mí, por supuesto. Y me casé casi a los 30 años, a los 33 ya las tenía las 2, fue rapidito porque pues yo ya me andaba casi que quedando y todo me empezó a pasar padrísimo porque yo siempre había querido ser mamá. O sea, a mí sí me preguntaban de niña, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser mamá y sabía que de 2 niñas, ¿no? Entonces mis hijas siempre me han movido muchísimo. Pero hace como 11 años yo caí en este estado de depresión
porque no sabía qué estaba pasando dentro de mí. Había algo que me faltaba, que en ese momento no sabía qué era, ahora lo sé, y bajé muchísimo de peso, no me sentía una persona feliz, sentía que me faltaba algo, que yo tenía un vacío, y mi hermana Jessica me invitó a unos cursos de desarrollo transformacional que muchos de ustedes han de conocer, y hubo una noche de distinción para mí en ese proceso, donde el coach explicaba que en esta vida hay dos tipos de personas, las personas víctimas y las personas responsables. Y empezó a explicar a ambos tipos, ¿no? Y yo, pues cuando dijo responsables y víctimas, dije, pues yo voy a estar del lado de los responsables, ¿no? No, o sea, cuando empezó a decir los rasgos de la persona víctima, yo, con, con las manos así en la cara, que siempre me pongo cuando algo me sorprende, no podía creer yo que yo estuviera yo tan mal en mi vida, porque uno de los rasgos de la gente víctima es ser negativo, es ser depresivo, es que pensar que todo sucede alrededor de ti, que solamente tú importas y muchas cosas así, gente que no se hace responsable de lo que le pasa en la vida, sino que siempre encuentra un culpable, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo caía en todos, ¿no? Y yo ya iba a cumplir 40 años cuando eso pasó. Entonces, esa noche, si no estaba deprimida esa noche, me volví a deprimir. Pero cuando llegué a mi casa y cuando él mencionó una palabra importante, a mí me cayó el 20. Para mí fue una noche de distinción en mi vida, saber que todo lo que podía pasarme en mi mundo, en mi existencia, iba a depender 100% de mí, que yo tenía ese poder. Yo en ese momento pienso que le abrí así la puerta a Dios en mi vida al 100%, a todas las posibilidades, a muchas capacidades que no veía antes, porque asumí que yo tenía ese poder. Yo dije, entonces el poder está en mí, yo puedo cambiar mi vida y todo ha sido maravilloso desde entonces. Tomé la decisión de ser una mujer independiente económicamente, de saber que también en ese momento te decía que no sabía, pero cuando habló este coach, lo supe, yo requería tener una vida con propósito. Y ese propósito, una de esas cosas era ser feliz. Y ser feliz solamente podía depender o generarse esa realidad de mi vida, ser feliz, si yo me ponía en servicio de algo, de alguien, que en ese momento no sabía qué era. A las 2 o 3 semanas llegó a mi vida la vida de el negocio, la industria de network marketing, y mi vida se transformó enormemente. Fue un cambio, fue un antes y después esa noche de distinción para mí, y estoy maravillada porque pude ver la oportunidad que hay aquí, porque es un trabajo en equipo ser networker, es un trabajo de comunidad, es un trabajo donde las palabras tú y yo no importan tanto como la palabra nosotros, juntos. Y me encanta por eso esta industria, porque no iba a estar yo sola. Yo me sentí sola en muchos momentos de mi vida, mucho, mucho tiempo, tontamente, y aquí me siento acompañada y por eso quiero contarte de esta oportunidad, porque puede ser algo para ti. Tan, tan. Ya te conté mi historia. Si pudiste notarlo, todo lo que está aquí, los 5 componentes tienen que ver, ¿no? Mi pasión, acuérdate que la pasión es algo que mueve absolutamente todo. Yo ese día agarré una pasión bien cañona. Mi héroe, pues aquí soy yo. Somos nosotros los que estamos contando la historia, quienes somos los héroes. El antagonista fue para mí la depresión. Siempre hay un antagonista, puede ser una persona o un obstáculo, ahorita lo vamos a ver. La inspiración, para mí, el haber tenido esa información de parte de ese entrenador fue un momento de inspiración para mí, nada más de imaginarme lo que yo podía crear, porque en ese momento asumí mi poder de creadora que me lo dio Dios, ¿no? Y la transformación, no, pues bueno, pues obviamente a lo largo de la presentación también la voy a contar, porque también cuento de mis resultados, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto, la pasión. Mira, la pasión es lo que te hace levantarte todos los días de la cama, ¿no? Yo a veces cuando los veo en el Zoom y están así, oyendo un Zoom, yo digo, ¿qué onda con esa gente? No puedes escuchar un Zoom de tu negocio si no estás prendido, si no estás listo, si no estás lista, si no estás totalmente presentable, ¿no?
Entonces, la pasión es ese elemento, empieza por ahí. Tú debes de tener el gran tema en tu mente de que lo que vas a contarle y a presentarle a la gente es algo grandioso y eso hace que tu nivel de energía crezca y por eso el primer elemento es la pasión. Es eso que, que te da ansia de tiempo empezarle a contar a la gente tu historia. Si te fijas en el entrenamiento majestuoso de Jim Rohn de Construyendo tu Red de Mercadeo, él empieza por ese elemento también, a contar su historia. Él es un ejemplo siempre en todos los entrenamientos que nos compartió en vida, ¿no? Y él de verdad le daba todo el tiempo, todos los días, una ansia y una pasión, una energía muy grande por contar su historia de cómo fue que construyó su fortuna en su trabajo de medio tiempo, mientras trabajaba en su trabajo de tiempo completo y que no podía dejar de renunciar de su trabajo de tiempo completo, porque si no ya no iba a poder contar su historia como la estaba contando, donde no había una persona que le dijera, ay, no me interesa saber cómo estás contando, cómo estás haciendo tu fortuna en tu trabajo de medio tiempo. Todo mundo quería saber eso. Incluso él dice en ese audio, ¿quién quiere escuchar cómo ganas dinero en tu trabajo de tiempo completo? Es mucho más fascinante saber cómo contarle a la gente cómo estás haciendo dinero en tu trabajo de medio tiempo. Toma como ejemplo la historia de Jim Rohn en el audio de Construyendo tu Red de Mercadeo, porque él maneja todos estos 5 componentes también en su historia. Entonces, esa pasión que tú tienes por contar lo que te ha pasado, lo que te está pasando y lo que te va a pasar, que es básicamente de lo que está construida tu historia, tomando estos 5 componentes, debe de darte una urgencia por contarla. De verdad, yo a veces cierro a la gente sin necesidad de darle la presentación de Arix. La gente se firma conmigo, quiere estar conmigo porque le fascina mi historia. ¿Por qué? Porque es muy parecida a la de ellos. Es muy parecida a la de ellos. Ahorita vas a ver por qué. Entonces, tome en cuenta que cuando estés escribiendo esa historia hoy, antes de que termine este día, hazte esa promesa, agarra tu palabra, llévala a la acción y escribe tu historia hoy mismo y compártenola. Incluso la puedes compartir en tus redes sociales y la gente va a decir, ¿qué onda? ¿Por qué está con puño y letra escrita la historia de mi amiga o de mi amigo fulano? Vas a causar y a generar mucha curiosidad y la gente te va a preguntar, oye, ¿por qué compartiste tu historia? Porque puedo y porque quiero, le contestas de entrada, ¿no? Y la otra es porque tengo algo maravilloso que compartirle a la gente y quiero que sepa por qué tomé la decisión de estar aquí y quiero que conozca mi historia. Tú tienes una historia fascinante. Todos tenemos una historia fascinante. Todos tenemos una historia de menos a más. Absolutamente todos. Contar nuestra historia con pasión va a ser lo máximo. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Quiero que te lo empieces a imaginar. No me importa si crees en Jesucristo o no. Para mí es el Hijo de Dios que vino hace 2020 años, ¿no? Él contaba absolutamente todo por medio de una historia, ¿vale? Por muchas razones. Entonces, tú te puedes imaginar que a alguien que vino en una forma humana con esa energía, con ese poder, con esa luz y esa conciencia, podía contar algo con hueva, con flojera, con indiferencia, con un bajo nivel de energía? Claro que no. Yo siempre me imagino la parábola de los panes y de los peces, de los pescados, que de unos cuantos peces y de unos cuantos panes sacaron muchas canastas para alimentar a más de 5,000 personas. Y él esa tarde dio un sermón, que es el sermón de las bienaventuranzas. ¿Sí, sí cachas hasta dónde va la historia? Si eres muy ignorante de la Biblia, pues ponte a investigar, porque es el mejor libro de desarrollo personal y de crecimiento personal que puede haber en el mundo entero y en la vida entera. Entonces, tú imagínate cómo hablaba él en su volumen de voz, en su ritmo, en cómo contaba, cómo ha de haber movido las manos, el cuerpo, si estaba hablando ante 5,000 personas y no tenía ni bocina ni micrófono, ¿verdad? Pues ha de haber sido algo que no hay palabras para describir eso. ¿Sí me explico? Entonces, así más o menos,
Así más o menos, ¿verdad? Imaginándote tú eso, puedes comprender el nivel de pasión que tenía. Y así te puedo dar muchos ejemplos de grandes líderes, de grandes coaches, de grandes autores que leemos. De ahí nació todo su momento, de tener esta pasión por vivir y por contarle a la gente su vida. Tu vida es importante y es valiosa. Cuenta tu historia con pasión. Ahí les estoy compartiendo. Los 5 componentes tienen que ver con los 5 elementos que conocemos. Entonces, siempre visualiza que la pasión está vinculada con el elemento del fuego. Cuando tú te caches contando tu historia con flojera, ¡pum! Para, haz rewind, siéntate bien, haz lo que debas de hacer y vuelve a empezar. Nunca cuentes tu historia con flojerita o con desánimo, porque no vas a cautivar a nadie. Aquí es donde cautivamos a las personas. Y la historia, como estás viendo ahí, es lo que hace que la gente te escuche, ¿vale? Entonces, la pasión será un elemento muy importante, un componente muy importante para que la gente se prepare a recibir la información que le vamos a dar acerca de la historia de Arix, de sus productos, de su plan de pago, de los testimonios que hay y de la gente que está metida en esta empresa, ¿ok? Entonces, siempre vincula con eso. El segundo componente es el héroe, que ya te decía, eres tú, eres el personaje principal y debes de provocar, debes de saber en el momento que estás creando tu historia que al contarla, una de tus principales intenciones, aparte de decir la verdad, pero que también puedes editar tu historia, tienes el derecho a editarla. ¿Y a qué me refiero con esto? La gente a veces confunde la vulnerabilidad con la victimez. El hecho de que tú te pongas vulnerable en tu historia, como yo lo hago, que tenía yo 40 años, estaba en un estado depresivo, no sabía yo qué quería, tenía 2 hijas, pero no me era suficiente para ser feliz. Si te das cuenta, yo ahí me pongo vulnerable. Pero una cosa es ponerse vulnerable en un tema de aceptación. Cuando tú te aceptas, no manches, hay magia en tu vida y alrededor. Y la otra es ser víctima, ¿no? Una historia donde tú culpas a los demás y donde le echas la culpa a alguien o algo, no va a ser una historia que cautive. Tu historia tiene que ver con vulnerabilidad, sí, como héroe, sí, tuviste algo que te movió del lugar, que te hizo estar en otro lugar, pero hazlo desde un lugar de víctima. La tierra, ¿por qué es el elemento, la tierra del héroe? Porque es donde vive, es el espacio donde todo lo que le está pasando a ese protagonista se pone. Por eso está vinculado con el elemento de la tierra y tampoco se te va a olvidar. El héroe es el importante, es el protagonista. Agarra de tu historia desde un punto de vista de responsable al contarla y que la gente lo note. ¿Para qué? Otra vez, para que se abra a la posibilidad, para que se concentre y tenga toda la prestancia de escuchar lo que sigue después de tu historia, ¿vale? Y el tercer elemento, me encanta, porque si nosotros no tuviéramos un obstáculo en nuestra vida, algo que nos frenó en nuestro crecimiento en algún momento, no existiría la historia, no existirían historias poderosas. El antagonismo o el antagonista o el obstáculo es aquello que se nos presenta en la vida. Por eso los problemas son más bien, son milagros disfrazados de problemas. Se nos presentan en nuestra vida todos los días, chicos. Es para que los podamos saltar. Es un obstáculo. Los obstáculos están hechos en nuestra vida para saltarnos para saltarlos. Y tu historia tiene que ver con este elemento. Es mega importante. Esas historias donde todo es maravilloso y entonces estoy aquí para cambiar vidas porque he cambiado la mía. No, no, no. No hagas eso. Cuenta el gran obstáculo que hubo en tu vida, ya sea que caíste en un estado de depresión, como lo cuento yo,
A veces evito mi historia, te decía que tú puedes evitar, a veces saco el tema de lo que me pasó en mi matrimonio, etcétera, ¿no? Depende, porque también el que sepamos nosotros editar nuestra historia quiere decir que nos estamos acoplando también a nuestro prospecto, ¿sí? A mí, cuando estoy delante de un grupo de mujeres y quiero contar mi historia, lo que hago es contar con mayor detalle cómo es que entré, por qué entré a un estado de depresión como con más profundidad. Todos los seres humanos hemos entrado o estamos en un estado X de depresión. Para mí la depresión, el tema de la depresión es un tema central de mi historia porque es el obstáculo. Gracias a Dios tenemos obstáculos en nuestra vida y hay que contárselo a la gente. Y te repito, puede ser algo o alguien, ¿no? En tu historia. Un exmarido, una exmujer, un maestro que te tumbó toda tu autoestima, una enfermedad, falta de riqueza, de abundancia en tu vida, el haber tenido una mentalidad de escasez es un obstáculo. Eso es un obstáculo, ¿sí me explico? Debes de incluir este tema sí o sí en tu historia. ¿Por qué está vinculado con el elemento del agua? Porque cuando tú aceptes que había o hay un obstáculo en tu vida que te has creado tú en esos cuentos que te cuentas, todo va a fluir. El agua fluye, el agua corre, los obstáculos se nos van presentando uno tras otro y cuando se nos presenta un obstáculo constantemente es porque no lo has saltado, porque has manejado el tema del miedo, de la resistencia, de muchas cosas, ¿no? Entonces, también aceptar eso puede ser parte de tu historia, de yo estaba de necia, pensando que haciendo las cosas a mi manera, yo iba a crecer como persona o yo iba a crecer en mi negocio. Y me di cuenta de ta. Eso es un obstáculo, ¿ok? La función de un villano no es crear un conflicto, sino aclararlo para que pueda ser superado. Entonces, cuenta cuál ha sido el obstáculo en tu vida. El momento de inspiración en mi historia, como te lo decía, es cuando yo acepto que había sido bien perra víctima, ¿no? Porque las personas víctimas son bien perras, sean hombres o mujeres, ¿eh? Son gente tomadora, en 100% tomadora. Entonces, cuando algo nos inspira, cuando algo nos pasa, o sea, entiéndeme que un obstáculo puede ser alguien que le dio cáncer y cuenta, tuve cáncer y después del cáncer me hice esto y esto, ¿no? Ese es el momento de inspiración. ¿Qué puede ser aquello que te motivó a cambiar? Es cuando decimos eureka, cuando nos cae el 20, cuando decimos, no manches, ya no puedo seguir así, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, cuando te pones a llorar o cuando te llenas de coraje, ese es un momento de inspiración. ¿Y sabes qué? Puede tardar segundos. Puede ser algo hasta que leíste, algo que escuchaste en un evento, algo que escuchaste en una presentación. Cuenta, si eso te pasó, cuéntalo en tu historia. Ay, fíjate que yo siempre una historia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo sí, fíjate, amiga, que yo siempre me resistí a las redes de mercado y un día me invitaron a conectarme a una presentación de Arix y no manches, me cayó el 20 porque había un chavo contando su historia que fue súper exitoso como empleado, pero se dio cuenta que era un esclavo del tiempo, del patrón, del sueldo, donde jamás le iban a pagar lo que se merecía, sino nada más por lo que hacía, etcétera. Y me cayó el 20 porque yo he estado así. ¿Sí me explicó? Si tu momento de inspiración incluso vino en el momento en que escuchaste una presentación de nuestra compañía, cuenta eso. Eso va a ser súper inspirador para la otra persona. Va a ser importantísimo, ¿ok? Entonces, como elemento, si puedes ver, es el aire. Es que es un momento. Te pasa, no es de que hoy me sentí inspirado para cambiar mi vida y 365 días digas eso, pues quiere decir que no has cambiado nada, ¿no? El momento de inspiración es así, es un milagro. ¿Puede pasar todos los días en diferentes cosas? Claro que sí. Hoy, de hecho, me pasó algo padrísimo, pero te lo voy a contar al final para que te quedes, ¿ok? Qué padre que están ahí 316 personas invirtiendo 2 horas de su tiempo, tanto para haber escuchado a Eva como para haberme escuchado a mí. ¿Ves? Lo que acabo de hacer es un cuento.
es una pequeña historia, ¿vale? Entonces, está relacionado con el aire porque es como así, mira, como si Dios o la vida o alguien superior que no entendemos te haga, cambia, cambia. Aquí está esto para ti. Ese momento es wow. Espero que lo tengas. Como bien dice ahí, es un momento de lucidez. Y yo creo que a todos nos llega. La inspiración es de lo más cautivador cuando tú estés contando tu historia y estés contando este componente en particular. ¿Qué fue lo que te inspiró? No manches, a mí me inspiró saber que había otro tipo de personas que se llaman responsables. Y es gente que entiende muy bien, comprende muy bien que todo lo que le ha pasado en la vida se lo ha generado. El que tú cuentes eso es un momento de inspiración para la persona que te está escuchando. Inclúyalo en tu historia. Y por último, el quinto elemento o componente es la transformación. Es así, es duradera. Es así, no es de un momento. Por eso el elemento es el espacio, es la vida, es el momento de tu vida, que es diario, que te tiene transformándote en tu mente, en tu corazón, y que lo estás contando constantemente. ¿Sabes cuántas veces cuento mi transformación al día? Muchas. ¿Me emociona? Sí. ¿Quiero editar mi historia? Sí. Las historias se pueden editar todo el tiempo. Dije editar, no mentir, ¿eh? Editar todo el tiempo. ¿Por qué las tendríamos que editar? Porque el momento de transformación va a ser constante, porque somos nuevos todos los días, porque la vida nos va enseñando muchas cosas y requieres contar eso constantemente. Esto, si tú llevas todo el proceso de la historia con estos componentes y terminas con tu momento de transformación, de pasar de ser en mi historia. También a veces cuento que yo era para mi familia, imagínate que son los que más me quieren, creo. Yo era Cosita, la del Canal 5. ¿Tenía una etiqueta enorme? Sí, sí. Este negocio, de verdad, tú puedes llegar a otros niveles. Yo soy dispersa, soy despistada, soy nerviosa, tengo muchas cosas y aceptarme así, soy así, todo quiero para ahorita, etcétera, y contar con la gente, contarle a la gente mi historia, para mí siempre es un momento de transformación porque me doy cuenta cómo voy cambiando. Y más porque soy mujer. Acuérdate, las mujeres somos distintas cada día, ¿no? Como dice Jürgen Klarik, por eso ocupamos tantos diferentes zapatos, porque cada día nos sentimos distintas. Entonces, el momento de transformación es lo que vas a cerrar, tiene que ver con tu por qué, que vemos siempre en todos los entrenamientos básicos, está vinculado con eso, ¿no? Y ese momento de transformación para mí, como bien estás viendo ahí, ya es una historia que cuento de liderazgo, de liderazgo. Por eso le llamamos a la gente que nos inspira espiritualmente, le llamamos líder espiritual. Si yo o tú, si tú o yo estuviéramos en la política, seríamos líderes políticos. Si tú o yo fuéramos o somos padres, somos los líderes de la manada. Es que todas las historias están vinculadas, al fin de cuentas, con el tema de liderazgo y más en una industria como en la que estamos. O sea, existe un tipo de negocio en el que la transformación es la historia. ¿Son las historias de liderazgo? Por supuesto. Aquí, cada logro que has tenido ya es un tema de liderazgo y debes de contarlo así a tus amigas y a tus amigos, a tus contactos cálidos que son los que estás invitando. Siéntate. Yo siempre le digo a la gente, siéntate y escúchame. Tengo algo que contarte. ¿Sí me explicó? Es que todo es un cuento, todo es una historia, absolutamente todo. Y con ese tema quiero cerrar. Mira,
quiero que le tomes de entrada foto. Te voy a mandar esta presentación de todos modos, pero cuando estés contando tu historia, cuando la estés escribiendo, por favor, debes de responder a todas estas preguntas que están en cada componente. Te va a ayudar muchísimo a estructurarla, a que estas preguntas que te hagas las estés contestando en tu historia, ¿vale? De los 5 componentes, tu pasión, que es lo que te va a mover a contar tu historia, es tu pasión, ¿no? Aquí la gente indiferente valió mother, ¿eh? No, va a ser muy complicado que haga este negocio o cualquier otro. Por eso siempre he dicho, yo quiero ser la diferencia en este país, en este mundo. Yo quiero ser la diferencia. No podemos ser la diferencia siendo indiferentes. Está cañón. Entonces, contéstate estas preguntas antes de escribir tu historia. Tenlas muy claras. Incluso te puedes agarrar a alguien más de tu vida, de tu familia, y si no tienes familia, pon ahí un cojín, lo que sea, y te la cuentas contestándote estas preguntas. ¿Lo que voy a decir me va a conectar con mi audiencia? ¿Voy a responder algo? ¿De verdad estoy impactando en la vida de esta persona si yo cuento mi historia? ¿No? Y por eso te he insistido durante todo este rato que las historias se pueden editar sin mentir, de manera que todas estas respuestas tú se las estés dando a tu interlocutor o a tu oyente, ¿ok? Y en cuanto acabe, yo les voy a pasar esto al chat que tenemos con todos mis amigos líderes. Mira, voy a terminar con esto. Cuando tú estés escribiendo la historia de tu vida abreviada, vas a notar quizás algún tema de autoestima, porque venimos todos nosotros, todos los seres humanos, venimos de una historia que en algún momento de nuestra vida no fue linda. Quiero que aprecies la vulnerabilidad que hay en ti. A mí, yo les he comentado algo. A mí, mi abuelita y mi mamá siempre me decían, ay, mijita, saliste del carácter de tu papá. Entonces, y recuerdo tanto ese momento, pero hay uno en particular, yo estaba en Tampico, porque la familia de mi mamá es de Tampico, donde yo me le quedé viendo a mi abuelita y fue una mirada así como la del flyer de Disruptive, del Sunday Disruptive, así como, es neta, porque yo en ese momento comprendí, fue un momento de inspiración en mi vida. Primero, comprendí que había pensado por mucho tiempo que mi papá tenía algo malo, o por lo tanto yo también porque lo había heredado, y un tema quizás hasta con el sexo opuesto, ¿no? Y ¿sabes qué? Te voy a contar esto. Ese carácter que le heredé a mi papá es lo máximo que me pudo haber pasado, aceptarlo. Aceptar que tenía un carácter fuerte y no uno débil. Y te puedo asegurar que es lo que me tiene aquí. Y que haga lo que haga, yo voy a tener pasión, me voy a valorar yo, porque es mi vida. Dios nada más me dio una persona en mi vida a quien hacer feliz. Y esa persona soy yo. 3, que me ha presentado todos los obstáculos. Por eso, a veces cuando cuento mi historia, le digo, yo estoy entrenada en Vietnam, lo que le sigue, mi templanza ha aumentado cañón en esta industria, en este negocio, porque es un negocio de personas. Así que así tengas una semana y ya le contaste a tu mejor amiga y tu mejor amiga te batió y ni un omega te compró, eso te va a generar una historia y un cuento interno de dos opciones. Y te voy a decir, ¿cuál prefieres? O te tiras al drama y te sientes como víctima y ya no quiero hacer este negocio porque mi mejor amiga me dijo que no, o que te sirva eso, siente el dolor porque choca eso, y en ese momento que tú elijas más bien eso, va a haber algo que se te va a robustecer, se llama templanza.
y mejor cuéntate eso. Y si te parece algo hasta inspirador lo que te pasó con esa amiga, cuéntalo en tu historia y sigue adelante. Para mí haber aceptado en mi vida que sí tengo el carácter fuerte, fue lo mejor que me ha pasado. De hecho, hoy lo subí a mis historias. Aceptarte como eres, no hay manera de que alguien más te pueda hacer sentir menos. Cuenta tu historia con el tema de la vulnerabilidad. Siempre, siempre que cuentes tu historia, pon un tema vulnerable de tu vida. La vergüenza es algo maravilloso que nos puede pasar. Cuando sientas vergüenza de decirle a alguien de tu negocio porque no te ha caído el 20, no has aumentado tu certeza, como dice Julio y Eva, te va a pasar eso. Pero si tú te aprendes a contar tu historia, no hay manera que se te olvide tu historia. No va a haber alguien más que la cuente como tú la cuentas. Hazla algo fascinante y ríe y de repente pon cara de triste y de lo que sea, dependiendo de lo que estés diciendo. Y cautiva. Nuestro trabajo es cautivar al otro. Estamos ofreciéndole a la gente, por medio de nuestra historia, un concepto abstracto, porque la gente no compra ladrillos ni paredes, lo más físico que compra, llega 4 o 5 días después a su casa de que tomó la decisión, si Dios mediante llega 4 o 5 días después, ¿no? Antes todo es abstracto. Por eso yo le digo a la gente, luego conecta a la gente con la aplicación, porque eso es real. Pero vendemos un concepto abstracto. Así que tu historia debe ser lo suficientemente abrazadora, deliciosa, espléndida, cautivadora, fuerte. No evites la parte del dolor y del sufrimiento, no la evites, al contrario, ponla ahí enfrente de la gente. Eso se llama ponerse vulnerable. Y por eso termino con esta pregunta. ¿Qué te has estado contando todos los días de tu vida? Si te cachas siendo negativo, si te cachas haber sido pesimista, si te cachas no dándote valor y pensando que todo tu poder está fuera de ti en vez de que esté dentro, si te cachas, qué bueno, de verdad te felicito, qué bueno que tuvimos este espacio, porque has avanzado, si así te pasa. Y sí, exactamente, hay algo que te digo, cada vez que notes que estás contándote algo macabrón, algo triste, ¿no? Como en la película de Woody, en la película de Toy Story, donde Woody le dice a Buzz, eres una triste personita, porque Buzz no aceptaba quién era. ¿Y qué pasaba? Que era una triste personita. Acepta quién eres y cuéntale tu historia a todo mundo. Así es como puedes empezar a tener esta gran habilidad que es presentar. Preséntate tú. No hay algo más importante en una presentación de Arix, ni los bonos, ni los productos, ni el crecimiento agresivo que trae la compañía, porque es agresivo lo que le sigue. Nada de eso tiene tanta importancia como tu historia.